bienvenida a las personas que se están conectando en línea en este instante. Hoy tenemos un tema muy especial al que he titulado Sin punto de acceso, basado en el versículo de Efesios 4:27 que dice: ni deis lugar al diablo. Antes de comenzar, cuando estaba estudiando este tema, porque quería comprender lo que significaba resistir al enemigo, porque la Biblia dice, ay, los niños pueden ir a clase. No, eso es lo que dice la Biblia dice otra cosa, pero paréntesis, los niños pueden ir a clase. Dice la palabra del Señor: humillaos pues delante de la presencia del Señor y Él los exaltará. Y dice que nos acerquemos a Él y que nosotros nos rindamos a Él. Dice: resistid al enemigo y Él huirá de vosotros. Y me llamaba mucho la atención porque yo decía, o sea, si yo lo resisto, en realidad yo no tengo que engancharme en una pelea contra Él, porque Él simplemente va a huir. Y esa palabra huir en el griego es alguien que sale corriendo con la velocidad que más pueda, porque siente que lo están persiguiendo. Y yo decía, Señor, entonces, ¿qué significa resistir? Y cuando estaba preparando el mensaje estaba estudiando mi tiempo personal, pero se convirtió después en el mensaje para hoy, recordaba cuando estábamos en pandemia, hubo algo que nuestra familia adoptó, y hubo unas personas que empezaron a vender como unos trajes antifluidos. Eso parecían como los trajes que utilizan los señores que no se pueden contaminar de lo que cogen. ¿Sí saben cuáles son? O sea, todas las familias, desde el más chiquito hasta el más adulto, todos teníamos de esos trajes. O sea, la idea era como que no tengan ningún punto de acceso de COVID. O sea, eso era, nos lo colocábamos encima de la ropa, era como un overol y tenía como una capuchita, y entonces el tapabocas, o sea, mejor dicho, nosotros éramos impenetrables. O sea, eso no entraba de ninguna forma. Ese era el propósito y esa era la idea. Y cuando yo recordaba eso, yo decía, o sea, en realidad lo que buscábamos era que no tuviera ningún punto de entrada. Y si nosotros miramos, por ejemplo, lo que normalmente son las clínicas, los lugares que son esterilizados y todo, la idea es que no haya punto de entrada para contaminación, que no entre un virus, una bacteria, o sea, son todos limpios. El frío es increíble, absolutamente frío, por ejemplo, en un quirófano, pero todo es ¿para qué? Para evitar que haya una infección, para evitar que entre en contaminación ese lugar, porque como se va a hacer un procedimiento, entonces de pronto van a abrir, van a inyectar o algo, la idea es evitar cualquier cosa que implique una contaminación a esa persona. Incluso cuando los médicos, antes de entrar a ese lugar, se lavan las manos como Dios mío bendito, o sea, seriamente, ¿qué lava de manos? O sea, eso hasta acá está el codo, hasta acá, y después de que están ahí, eso, salen como así. O sea, como que nada puede tocar nada hasta que llegue allá. Pero todo es con el fin de ¿qué? De proteger, de que no haya un punto, un foco de infección. ¿Qué era lo que hacíamos cuando estábamos en pandemia hasta con los zapatos? Pues que de hecho eso lo deberíamos de hacer todo el tiempo. Los dejamos en la puerta, los llenábamos de alcohol. O sea, como si pisé por alguna parte el COVID, que no se entre por mi zapato. Entonces miremos que todo lo que hacíamos en ese momento era acerca de que no creáramos puntos de acceso para que el virus ahí estuviera y de alguna forma llegara a nosotros. Y éramos súper intencionales en todas las cosas que hacíamos. Incluso hasta después, cuando ya se nos permitía salir, todavía, hoy algunos ya no, ya todavía estornudan encima de otra, pero si nosotros miramos como todos los puntos conscientes y todas las tareas conscientes que nos tomábamos, todas eran con un fin: protegernos. O sea, nuestros cuerpos tenían salud, pero si eso llegaba a entrar por alguna parte, nos enfermábamos. Entonces, esto lo pensé, y cuando me puse a mirar en la Biblia habla en varios lugares acerca de murallas y muros. Y habla tanto de las que tenía el pueblo de Israel como de las que tenían sus enemigos. Por ejemplo, cuando miramos la historia de Jericó, la gran fortaleza o la razón por la que para Israel se convertía en un enemigo tan poderoso era porque las murallas de Jericó eran súper fortalecidas. O sea, no tenían huequitos, no había un lugar por donde entrar. Y que esto fue la intervención de Dios, que Dios intervino para que las murallas cayeran. Tenían que caer las murallas para que Israel pudiera entrar. Entonces, esto viéndolo desde el lado del enemigo. Pero cuando vemos también las murallas del pueblo de Israel, cuando miramos en la historia de Nehemías, dice que Nehemías, la razón por la que Nehemías lloró y el rey lo notó triste era porque se había enterado que las murallas de Israel estaban destruidas y nadie las había levantado. Y cuando un pueblo no tenía murallas, era oprobio o sea, era una razón por la cual estar avergonzados, porque sabían que cualquier enemigo podía entrar y hacer lo que quisiera si no había murallas y si no estaban protegidos.
Miramos entonces en 1 Pedro 5:8 que dice la palabra del Señor: estad sobrios y siempre alerta, porque vuestro enemigo el diablo ronda sin cesar como león rugiente en busca de su presa para devorarla. Cuando nosotros miramos este versículo y que habla como de rondar, como si estuviera rondando unas murallas, cuando miramos el significado de la palabra sobrio en griego, es estar libre de un estado de embriaguez en el que se baja la guardia y es más probable ceder a comportamientos insensatos, conversaciones poco razonables y decisiones perjudiciales. Sobrio significa tener una mente sólida. Cuando nosotros miramos esto, miramos la palabra del Señor acá, nos damos cuenta de algo. Ese versículo está sobrios. Imagínense ahora una persona no sobria, físicamente un borracho. No es consciente de lo que está haciendo, no es consciente de los pasos que da, el otro día ni se acuerda qué hizo, se involucra en conversaciones que quizás no estaban. Entonces lo que aquí Pedro nos está diciendo a cada uno de nosotros es estar siempre en un estado de embriaguez para que no bajemos la guardia. Cuando miramos el significado de la palabra estar alerta o vigilante, significa despertar del sueño. Estar despierto en contraposición a estar somnoliento y negligente. Estar vigilante en contraposición a descuidado y desatento. Prestar estricta atención a algo. Ser cauteloso. Estar en alerta máxima. Ponerse en guardia contra una siniestra fuerza exterior o enemigo. Pedro caminó con Jesús. Pedro después fue quien quedó como a cargo del equipo. Y Pedro después de esto también vivió muchos años y vio muchas salvaciones. Cuando Pedro nos escribe y escribe a la iglesia esto que nos dice, estad sobrios y vigilantes, me llama mucho la atención esta palabra vigilante. Y para los que estuvieron al principio de la celebración, esta es la razón por la que paré y volví a empezar. Porque cuando nosotros miramos acá, una de las cosas que sucederá en los últimos tiempos es que el amor de muchos se enfriará, pero también muchos de los escogidos van a ser engañados. Pero no porque en nosotros no haya o no esté el Espíritu de verdad, es simplemente porque nos volvemos somnolientos. Como hijos de Dios nos corresponde estar alerta. Y no significa estar asustados, porque nosotros partimos desde un punto, la victoria ya fue ganada. Nosotros peleamos, por así decirlo, desde un lugar de victoria, porque Jesús ya la logró por nosotros. Pero la batalla es la batalla de la fe, en realidad. La batalla no es acerca de destruir al enemigo, el enemigo ya fue destruido. La batalla es acerca de la fe, de qué tanto creo yo lo que Dios ya me ha dicho. Y entre esas cosas, esta palabra de estar alerta, de no estar somnolientos, o sea, mire lo que dice aquí, estar vigilante, no en descuido, no desatentos, prestar estricta atención, ser cauteloso, estar en la alerta máxima, ponerse en guardia contra una siniestra fuerza exterior o enemigo. Y este estar atento y este estar alerta es espiritualmente, o sea, es desde nuestra vida espiritual, pero estar alerta también implica, cuando uno está alerta de algo, uno que trae como todo lo que tengo disponible o a mi mano para poder contraatacar. Y cuando traemos nuestro arsenal y cuando estamos pendientes, bueno, este es el arsenal que tengo, la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿sabe usted cuál es su arsenal? ¿Sabe usted qué tiene a su mano, a su disposición? ¿Tiene su espada afilada, su escudo listo, el yelmo de la salvación? Todos estamos nosotros realmente conscientes de eso que tenemos. Dice en 1 Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, otra vez la palabra sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando yo miraba esa palabra, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, yo era, ¿qué significa? En ese tiempo, cuando alguien iba a correr, ellos tenían una ropa, parecían como falditas, y había unas cositas que le salían, se las tenían que agarrar y metérselas como aquí arriba, en la correa o en lo que tuvieran acá, para que cuando fueran a correr, eso no les estorbara. Porque si estaban ahí como colgando, les iba a estorbar para correr. Entonces, cuando miramos este versículo traducido desde el griego, dice, agarra todos los cabos sueltos de tu vida, todos tus lugares sueltos, tus distracciones y todo lo que pueda entorpecer tu carrera.
y quítalos del camino para que puedas correr libremente y alcanzar tu meta y dejar a un lado los pensamientos irresponsables y necios que te llevan a tomar malas decisiones. Piensa con claridad, no como un borracho insensato. Lo voy a dejar ahí un momento para que lo... Agarra todos los cabos sueltos de tu vida. Todos tus lugares sueltos, tus distracciones y todo lo que pueda entorpecer tu carrera. Y aquí estamos hablando desde pensamientos, emociones, hábitos, palabras, que literalmente son cabos sueltos en nuestras vidas. Cuando Pedro nos habla acerca de estar alerta, también está hablando acerca de este tipo de cosas, o sea, qué cosas hay en tu vida que no están en el lugar en el que Dios las creó. ¿Qué palabras a veces salen de tu boca que están hablando en contra de lo que Dios ha dicho en lugar de lo que Dios ha dicho? ¿Qué emociones o actitudes o qué situaciones en nuestra alma están pendientes de resolver quizás con otra persona y que no las hemos resuelto? Porque todos esos son cabos sueltos. Y dice, y quítalos del camino para que puedas correr libremente y alcanzar tu meta y dejar a un lado los pensamientos irresponsables y necios que te llevan a tomar malas decisiones. Piensa con claridad y no como un borracho insensato. Cuando nosotros continuamos en el libro de Pedro, Pedro nos da la estrategia cuando habla de que el enemigo, de resistir al enemigo, de que seamos sobrios. Dice en 1 Pedro 5:9, al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo lo resistimos al enemigo? Firmes en la fe. Firmes en la fe. Esa es nuestra estrategia. Firmes en la fe. La palabra resistir dice disponerse en contra de, oponerse estratégicamente a. Describe una resistencia ordenada y planificada. Lota, me pasó mi celular, por favor. Una resistencia ordenada y planificada. O sea que cuando nosotros nos enfrentamos al enemigo, no es algo que sucede al azar, no es algo que simplemente, cuando él venga yo voy a ver cómo me preparo. Gracias. Yo voy a ver cómo me preparo, no. Mira lo que dice, es una resistencia ¿qué? Ordenada y planificada. ¿Cómo cada uno de nosotros estamos preplaneando cómo resistir al enemigo? Porque ahí es donde está nuestra estrategia. Pero recordemos algo, no simplemente sucede como algo al azar, porque sería irresponsable que si nosotros sabemos que tenemos un enemigo que constantemente quiere atacar, nosotros simplemente dijemos, bueno, cuando él llegue y veré qué hago. Y si miramos lo que Pedro nos dijo acerca de que atemos cabos, y si miramos que nos dice estén alertas y vigilantes, muestra que en realidad el consejo que Pedro nos está dando acerca de la estrategia de resistir al enemigo y él huirá de nosotros, es que a nosotros nos corresponde preplanear y organizar nuestras vidas de una manera que cuando él venga, literalmente salga huyendo. Ese versículo y esa palabra resistencia preplaneada me llevó a un versículo que Jesús dijo que me parece absolutamente poderoso. En Juan 14:30 Jesús dijo, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Yo cuando leía eso, él nada tiene en mí. Yo a veces me voy a otras traducciones como para expandir. Y dice otra traducción, no hablaré contigo mucho más tiempo, pues se acerca el príncipe de este mundo oscuro, pero él no tiene poder sobre mí, porque no tiene nada que usar contra mí. Eso significa que él no tiene nada en mí. Si miramos otra versión dice, no hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe del mundo y él no tiene ningún derecho sobre mí. No tiene nada en común conmigo. No hay nada en mí que le pertenezca y no tiene poder sobre mí. O sea, absoluto poder. Así es. Pero miremos que no va en una lucha, va en una decisión y en una resistencia preplaneada. Jesús claramente dijo, todo lo mío, o sea, todo lo que hay de mí, nada tiene que ver con él. ¿Y qué significa que algo tenga que ver con él? Un enojo, una amargura,
envidia, ofensa, falta de perdón. Todo eso, ¿con quién tiene que ver? Con el enemigo. O sea que si hay algo de eso en nuestros corazones, el enemigo tiene algo de él en nosotros. O sea que si hay algo de eso en nuestras vidas, tenemos algo en común. Si hay algo de eso en nuestras vidas, hay algo de mí que le pertenece a él. Y hay algo de poder que él tiene sobre mí. Y la pregunta para cada uno de nosotros hoy es, ¿podríamos decir como Jesús? Porque una de las maneras en que lo puse es que Jesús decía, puede venir tantas veces como quiera, puede rodearme buscando la manera de entrar, pero no tendrá ningún efecto porque no tiene punto de entrada en mí. El mensaje de hoy es titulado Sin punto de acceso. Que nuestras vidas sean vidas que el enemigo no tenga ningún punto de acceso. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6 dice, así pues, no durmamos en la indiferencia espiritual como el resto del mundo, sino que mantengámonos bien despiertos, alertas y precavidos, y seamos sobrios, con dominio propio, reposados y sabios. Así es que por un momento, yo quisiera invitarle a que usted, del 1 al 10, ahí donde está, no tiene que decirlo, ¿qué tan alerta realmente está en su vida? Si 1 es estar dormido y negligente, y 10 es estar en alerta máxima, ¿en qué punto está su vida hoy? Y recordemos que alerta máxima no significa que esté asustado, que esté con temor. No, alerta máxima es que usted está bien preparado, tiene todo bien listo y que no hay ningún punto de acceso en su vida. Porque cuando yo estoy en alerta máxima, por ejemplo, si en mi casa yo sé que algo va a pasar, que hay alguien que está viniendo afuera, o como lo que nos pasó en COVID, que echábamos alcohol por todas partes, que todo eso, o sea, alerta máxima es que tomábamos acción en las áreas que podían ser punto de acceso. Estar en alerta máxima en nuestra vida espiritual es que evalúe y le digo al Señor, Señor, examíname, conoce mi corazón, pruébame y ve si en mi camino y guíame por el camino eterno. Señor, examíname y muéstrame para yo tomar acción. Hay cosas en las que quizás Dios ya nos ha dicho que tomemos acción, pero nosotros permitimos otras cosas. O quizás recibimos el mensaje aquel domingo y salimos, sí, súper bien, amén, gloria al Señor. ¿Y qué pasa de lunes a sábado? ¿Realmente tomamos esa palabra? ¿Realmente la meditamos? ¿Realmente la hacemos que se vuelva carne en nosotros? Porque esa parte ya no depende de Dios. Esa ya está en cada uno de nosotros. Entonces, yo les invito a que de verdad cada uno se examine. Cuando la palabra habla acerca de que el enemigo busca ese lugar, nosotros necesitamos ser conscientes, Señor, que en mi vida podría ser un lugar donde Él tiene poder sobre mí. Hay algo muy importante que cada uno de nosotros necesitamos hoy mirar y es cuál es la posición que cada uno de nosotros tenemos en el reino. Y cuando hablo de la posición que tenemos en el reino, somos conscientes realmente que estamos peleando desde un lugar de victoria. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice que Dios nos traslada a su reino. Y en ese reino nosotros tenemos algo que es una victoria que Jesús ya logró por nosotros. Colosenses 2:15 dice, entonces Jesús hizo un espectáculo público de todos los poderes y principados de las tinieblas, despojándolos de toda arma y de toda su autoridad espiritual y poder para acusarnos. Y por el poder de la cruz, Jesús los condujo como prisioneros en una procesión de triunfo. Él no era su prisionero, ellos eran los suyos. Aquí le estoy describiendo a nuestro enemigo. La pregunta es, ¿por qué a veces sentimos que tuviese tanto poder sobre nuestras vidas? O porque a veces nos sentimos como revolcados, como que algo nos... Si Jesús ya logró esto, ¿qué es lo que está pasando entonces en nuestras vidas? Porque esto es una realidad. Y cuando estamos en el reino, disfrutamos de esta verdad para nosotros. Jesús ya logró esa victoria por nosotros. Y hay algo muy importante que es lo que 1 de Timoteo 6:12 dice, y es pelea la buena batalla de la fe.
¿Creemos realmente nosotros lo que Jesús ya logró? ¿O vemos constantemente al enemigo como si todavía tuviese autoridad? Si volvemos a lo que dice Colosenses, dice que Jesús lo despojó de la autoridad, el poder para acusarnos de toda arma, por el poder de la cruz. ¿Entendemos cada uno de nosotros realmente cuál es el poder de la cruz? ¿O simplemente en cada Semana Santa es el momento que sí, Jesús murió y ya, y el resto del año no nos acordamos? Por el poder de la cruz, esto fue lo que Jesús logró. Y hay algo que les recuerdo siempre: la estrategia del enemigo desde el principio no cambia. Él va a querer o que cuestionemos lo que Dios es, hizo, hace, prometió, o que cuestionemos quiénes somos nosotros en Dios. Si yo tengo esta verdad frente a mí, realmente el enemigo mío ya está destruido. Pero realmente lo creo, realmente lo veo. ¿Qué es lo que le puede devolver poder al enemigo? Lo mismo que pasó en el jardín del Edén. La duda. Si miramos que es la batalla de la fe, entonces, ¿cuándo nosotros estamos en el lado que pierde? Cuando no hay fe. ¿Y qué es lo que incrementa nuestra fe? El oír la palabra de Dios. Y entonces, ¿cuánta palabra de Dios estamos meditando, estudiando, comiendo, devorando, digiriendo cada uno de nosotros? Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En otra versión dice, esa no es otra versión, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo creo que aquí quiero hacer un comentario, y es: yo creo que hay una guerra. Y yo creo que hay un enemigo. Y creo que hay una iglesia que es el cuerpo de Cristo que ya tiene la victoria. Amén. Pero por mi vida, por lo que he visto a través de tantos años, creo que la estrategia más efectiva que el enemigo ha tenido contra la iglesia es a veces el desconocimiento y la incredulidad. A veces desconocemos lo que ya tenemos. Colosenses 2:15, cuando yo veo Colosenses 2:15, yo digo, este man es hasta mueco, por eso es que le toca rugir, para ver si asusta. No tiene poder, literal. Pero yo soy la que se lo doy. Y cuando digo yo soy la que se lo doy, es que Adán y Eva, cuando empezaron a cuestionar lo que Dios había dicho, cuando comenzaron a sentir, es que lo que Dios nos está dando nos está quitando otras cositas, como que no tengo suficiente, como que Dios no es suficiente, ahí empezó un huequito en esa muralla. Ahí empezó un huequito. Si usted ve las murallas, una de las cosas que los enemigos buscan hacer es mirar por dónde pueden tumbar un pedacito. Porque yo ya tumbo un ladrillo y ahí ya tengo entrada. Ahí ya hay una brecha. Entonces la pregunta es: tenemos un Dios todopoderoso. Jesús logró todo en la cruz del Calvario. ¿Cuál es la parte nuestra ahora? Por eso ahorita cuando iniciamos, créanme que hay algo en mí, pero es de verdad que nace del amor. Cuando veo a alguien que no adora a Dios como que Señor con todo lo que tengo, cuando veo oraciones o escucho oraciones desde la nostalgia y como desde la incredulidad y desde el temor, en lugar de la fuerza y el poder que cada uno de nosotros tenemos. Porque cuando yo sé quién es mi Dios, cuando yo sé quién es el Salvador que tengo, cuando yo sé lo que Jesús logró en la cruz del Calvario, créame, mis oraciones no son, pues Señor, si tú quieres, pues estoy acá destruido, solo, sin nada, no tengo esperanza. ¿Qué? Eso suena bien. Y uno diría, Kelly, ¿cómo vas a criticar semejante oración? Es de un corazón contrito. No. Para mí eso es de un corazón ignorante de quién es Dios y lo que nosotros tenemos en Dios. Y se los digo, créanme, con todo el amor. Pero con algo dentro de mí que digo, el enemigo vino para robar, matar y destruir. Si él roba, es porque lo que está robando es algo muy valioso. Y nosotros necesitamos, si somos nosotros, como la iglesia, como el cuerpo de Cristo, como los hijos de Dios, ciudadanos del reino, los que nos corresponde conocer qué es lo que tenemos y pararnos y decir, hasta aquí llegaste.
no más en mi vida, no más en mi familia, no más en mi matrimonio, no más en mis negocios, no más en mi salud, no más en mis finanzas, no más. Pero eso nace de un conocimiento de lo que Dios ya tiene en nosotros y para nosotros. Cuando nosotros miramos en 1 Pedro 5:9 dice, opónganse decididamente contra Él y resistan cada uno de sus ataques con una fe fuerte y vigorosa. Opónganse decididamente. Así como cuando a ustedes se les sale la rabecita. Todos acaso, bueno, no es usted, es su vecino. Opónganse decididamente. Como cuando alguien va a tocar lo más precioso suyo, que usted se para y dice, aquí no fue. O si alguien viene a robar a su casa, usted le abre la puerta, adelante, cafecito, pan de bono, arepa. Coja lo que necesite. En la noche antes de usted irse a dormir, usted deja la puerta abierta, con una llave afuera, la tarjeta de débito en el tapete con la clave. Y si desea entrar a la sucursal virtual, este es el usuario y esta es mi clave. Y aquí tiene la billetera también. Y esta es la clave de la caja fuerte. Opónganse decididamente. A mí me parece muy especial que cada uno de nosotros nos apoyemos como cuerpo orando los unos por los otros. Pero no es acerca de que usted siempre ponga la responsabilidad de oración en otros. Una cosa es yo buscar acuerdo de alguien para que ore conmigo. Otra cosa es que yo siempre que tengo necesidad, ay, ora por mí, por esto, chao. Y yo sigo acá en lo mío. Ay, ora por mí, eso, y yo no hago nada. Una cosa es el acuerdo. Una cosa es yo poderle decir a alguien y tener a alguien que yo diga, tengo esta situación, ora por mí. Mi esposo y yo lo hacemos, yo lo hago con mis papás, lo hago con mi hermana. A mis sobrinos les enseño y les digo también, cuando tengan algo, lo que sea, me cuentan a mí, que yo también oro. Pero oramos los unos por los otros. Nos ponemos en acuerdo. En acuerdo significa que mi esposo está orando y yo estoy orando por eso mismo. Ese es el acuerdo. Y ahí es donde se genera el poder. Opónganse decididamente contra Él y resistan cada uno de sus ataques. ¿Con qué? Con un grito, con una pelea, con una chancletada. Láncele la correa. ¿Con qué? Con una fe fuerte y vigorosa. Esa es nuestra estrategia. Pelean la buena batalla de la fe y dice la palabra del Señor, resistan cada uno de sus ataques con una fe fuerte y vigorosa. Y dice que la fe sin obras es muerta. No es acerca de yo decir creo en Dios, pero sigo en una relación que no está aprobada por Dios. No es acerca de decir yo creo en Dios, Dios es mi Señor, pero mantengo en mi corazón una amargura y un resentimiento contra alguien. No es acerca de decir Dios es mi Dios y continúo mintiendo, diciendo palabras soeces que no edifican a otros. No es acerca de decir yo creo en Dios, pero no tengo tiempo de orar ni de leer la Biblia. No, es que estoy demasiado ocupado. Entonces, ¿en quién está creyendo? Entonces, ¿quién es su Dios? Y pongámoslo claro desde ahora. Porque no es justo decir que Dios no está haciendo algo cuando en realidad soy yo quien no está creyendo. No es justo decir, no, Dios no tiene poder, yo voy a esa iglesia y hay un montón de cosas y dice que hago unas cosas, pero no, mi vida no ha cambiado. No, un momento. Aquí lo empoderamos, aquí le entregamos, lo equipamos, pero el resultado está en qué acuerdo hay de allá para acá. Así es. Y no hacia mí, hacia la palabra de Dios. No hacia los pastores, hacia lo que Dios ha dicho. Pero en realidad, si hay alguna área en nuestras vidas que hoy no está funcionando como es, créame algo, no es porque el tiempo de Dios no se haya dado, es porque usted está un poquito retrasado en planear la resistencia. Y Dios en su amor tiene cuidado de usted. Porque si en lo poco no estamos siendo fieles, ¿cómo nos va a poner sobre mucho? 1 Pedro 5:9 parafraseado. A quien debes oponerte estratégicamente, resistiendo sus posibles asaltos mediante una resistencia planificada de antemano. Debes hacer todo lo posible para afianzarte y reforzarte en la fe. Yo creo que hay una guerra espiritual, pero creo que estamos del lado que ya ganó. Y creo que estamos batallando contra alguien que ya está destruido. Pero que cuando nosotros no sabemos la posición que tenemos en el reino de Dios, hace y deshace.
Hay armas, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Pero el nivel más alto de guerra espiritual es vivir una vida consagrada y santificada. Ese es el nivel más alto, que mi fe dé el fruto de lo que estoy creyendo. Cuando en mí hay fe, yo elijo hacer ciertas cosas que yo sé que autorizan la intervención del cielo en la tierra. Una vida que se vive de manera correcta y que sea tan bien construida que no hay lugares abiertos por los que el diablo pueda entrar. Una vida en el Espíritu, conforme a nuestra posición en el reino de Dios. Y quiero dejar algo claro acá, esto no es acerca de lo que yo haga para justificarme. Es acerca de lo que yo creo que Jesús hizo y eso fue lo que me justificó. Pero eso también implica que yo tomo acción. Si miramos que la fe sin obras es muerta, esto no es acerca de simplemente dar gracias, Jesús, gracias por lo que tú lograste en la cruz del Calvario, sino de yo alinear mi vida a esa nueva posición que tengo en el reino de Dios. Porque si nosotros miramos a Jesús, Jesús cuántas cosas hizo en la tierra, Dios mío, absolutamente milagrosas, sobrenaturales. Pero ¿cuál era su vida? Una vida alineada. Dice, yo solamente hago lo que veo al Padre hacer. Somos uno. Y la idea es que nosotros alineemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestras finanzas, nuestra alimentación, todo lo que somos nosotros hacia lo que Dios quiere. Voy entonces a compartirles algunos puntos de entrada que si uno ve a través de la Biblia, lo que ha pasado a través de los años, porque el enemigo está buscando algún agujero o alguna violación que nosotros hayamos cometido para poder acceder a nuestros asuntos personales. Cuando yo pienso en nuestros puntos de entrada y estudiando diferentes autores, mirando la Biblia, mirando mi vida, mirando la vida de personas que incluso son absolutamente poderosas en el mundo espiritual, pero que de un momento a otro mueren, yo digo, Señor, ¿dónde hay un punto de entrada? Y los puntos de entrada no van a salir en pantalla. Dice Efesios 4:27, no dejes tal lugar ni posición establecida al diablo, no le des oportunidad. Lugar en este versículo significa cualquier porción o espacio delimitado, por así decirlo, el espacio circundante, un lugar habitado como una ciudad, un pueblo o un distrito. También cuando vemos esta palabra lugar, miramos que el diablo está buscando un lugar concreto o un punto de entrada a través del cual puede acceder a nuestras vidas y empezar a devorarnos. Por eso debemos estar vigilantes para oponernos a sus intentos de infiltrarse en nuestras vidas. Cuando hablamos de ese lugar, de ese espacio, en el mundo espiritual, lo que el enemigo busca es lo contrario a lo que tenía Jesús. Dice que Jesús no había nada de él que le perteneciera al enemigo. No había nada en común. Entonces, cuando miramos a través de la Biblia qué cosas podrían ser puntos de entrada en nuestras vidas, es todo aquello que nosotros podemos hacer, vivir o creer que no refleja la vida en el Espíritu, que no refleja el fruto del Espíritu, que no refleja a Dios. Y estamos hablando desde las obras de la carne, una ira, un enojo que no hemos resuelto. Dice la palabra del Señor, airaos pero no pequéis. Pero cuando yo estoy en constante enojo, cuando actúo desde mi enojo, cuando hay ira, cuando hay amargura, cuando hay resentimiento, esos son puntos de entrada. Desde esas emociones que no están ajustadas y alineadas a lo que Dios ha establecido, recordemos, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cuando la intención de mi corazón no está correcta, cuando la razón por la que estoy haciendo algo no es lo que corresponde delante de Dios. Puedo estar haciendo algo bueno, pero si la intención de mi corazón no está alineado al amor, a la misericordia, sino que es porque quiero que me vean, voy a regalar esto acá, foto. No estoy diciendo que no pueda tomarse fotos si usted está haciendo obras en algún lugar. Por ejemplo, nosotros como fundación nos toca mandarle fotos a la gobernación de lo que hacemos como fundación. Eso a veces es particular, pero lo que habla es de la intención del corazón de voy a dar esto para que aquel me dé esto. Voy a hacer esto para que me miren allí. Voy a hacer esto. Recordemos, nuestra vida privada, Dios nos exalta cuando nuestra vida privada está rendida a Él. Y Él nos exalta en lo público. Entradas que pueden ser en nuestras vidas, puntos de entrada, nuestro descanso. Cuando una persona no descansa y no está en lugar de paz y de tranquilidad, eso es un lugar de entrada al enemigo. ¿Qué tanto usted realmente elige descansar?
descansar en la presencia de Dios, descansar de dormir, sueño profundo. Nuestra alimentación también puede ser un punto de entrada. ¿Qué tanto cuidamos el templo del Espíritu Santo? Y cuando hablo de la alimentación estoy hablando de que hay muchas personas que puede que tengan un mensaje absolutamente grandioso para dar. ¿Y sabe cuál es la forma que el enemigo entra a sus vidas? A través de la enfermedad. Si miramos, esto es algo parecido a lo que hicieron las personas cuando Daniel, que estaban tratando de encontrar cómo acusarlo, cómo llevarlo delante del rey, cómo acusarlo delante del rey. Y como no pudieron encontrar nada, entonces lo que hicieron fue prohibir la oración. Pero la pregunta es, cuando el enemigo viene a tu vida, cuando viene como a evaluar a ver qué punto de entrada tengo por ahí, ¿lo encuentra fácilmente? ¿Hay tantos ladrillitos que hemos quitado? ¿O le cuesta encontrar ese punto de entrada? Porque si no fue una emoción, a Daniel lo investigaron por todas partes. Y créanme, la estrategia del enemigo sigue siendo la misma. Si no es una emoción, si no es un resentimiento, si no fue una palabra que salió de su boca que nunca usted se ha retractado de ella. Palabras como, ay, me va a morir, ay, me va a morir, ay, no me va a dar un ataque, ay, no, te vas a morir por eso, ay, no, ojalá, no, eso te va a matar. Que uno lo dice charlando, pero las palabras cargan poder. Cuando un hijo no hace las cosas como son, es que si sos torpe, es que no servís, es que igualito yo no sé quién, Ojo con las palabras que salen de nuestra boca porque son puntos de entrada. Nuestras palabras, nuestras emociones, nuestro descanso, nuestra alimentación. Puntos de entrada, nuestras relaciones, nuestra relación de pareja, qué tanto invertimos en nuestra relación de pareja, aquellos que estamos casados. Los que no están casados, ¿qué tanto están invirtiendo en saber si esa es su persona para que se decida de una vez y la tentación no llegue? Literal. Dios estableció claramente, el sexo está establecido para el matrimonio. Cuando sucede antes, créame que hay culpa, hay situaciones difíciles, se da lugar a otras cosas. Y si esa no es la persona que usted va a elegir para casarse, ¿qué está haciendo ahí? Tomemos una decisión radical. Las relaciones de pareja, las relaciones de los padres hacia sus hijos. ¿Qué tanto los creamos en la disciplina de la amonestación del Señor? ¿Qué tanto amor hay en esa relación? ¿Qué tanto cuidado y mayordomía hay en esas relaciones? Porque es la primera relación que Dios nos entrega después de la relación con Él. Antes incluso que nuestro trabajo. ¿Qué tanto estamos nosotros invirtiendo en la pareja? ¿Qué estamos invirtiendo en nuestros hijos? ¿Cómo estamos manejando nuestras relaciones también con nuestras empresas, proyectos? Cualquiera de esos que no esté alineado a caminar en el espíritu pueden ser puntos de entrada. Y la pregunta para cada uno de ustedes hoy es, ¿hay quizás un evidente punto de entrada del enemigo en su vida? Para nosotros construir ese muro de defensa, dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 5:8, estad alerta, levantad un muro de defensa, porque el diablo, el adversario, busca una brecha. Y si tienes un muro sellado, él busca una grieta, cualquier pequeño punto de entrada por el que deslizarse en tu vida. Entonces levantamos el muro. Cuando habla la palabra adversario, esa palabra adversario se refiere al abogado que es el prosecutor, el que culpa al otro, el que quiere condenar al otro, el acusador, el abogado acusador. Y que ustedes han visto lo que hacen los abogados acusadores, eso es impresionante. O sea, están hablando de un caso aquí de algo, es que y usted cuando tenía 10 años, yo no sé qué, y usted cuando tenía 15, yo no sé qué, todo eso como para empezar a debilitar el carácter de la persona. Y para decir, es que si usted lo hizo allá, esta otra vez, además que fue también usted. Pero cuando uno mira, los abogados acusadores literal buscan un montón de cosas para atrás para poder justificar que lo que están acusando hoy a esa persona, aun si no lo hizo, existe una probabilidad de que lo haya hecho basado en que hace 10 años, 20 años hizo esto, esto y esto. Eso es lo que hace el adversario, un acusador. Entonces dice, levantamos el muro de defensa y cuando ya levantamos el muro, ¿qué es lo que hace? Buscar una brecha. Dice, y si tienes un muro sellado, él busca una grieta, un espaciecito, cualquier pequeño punto de entrada por el que deslizarse en tu vida. Por eso es que nos llama a estar vigilantes, despiertos y a resistirlo.
Cuando nosotros hablamos acerca de sellar las grietas de nuestra vida, porque quizás muchos de nosotros ya construimos el muro y no estamos como Israel que no tenía nada. Nosotros ya construimos el muro, estamos en el reino de Dios, tenemos esa relación con Dios, buscamos la palabra, buscamos la oración, pero hay que sellar las grietas. Cuando nosotros miramos la iglesia de Sardis, en el Apocalipsis, hay una descripción súper clara. Necesitamos entender algo, la iglesia de Sardis tenía unos muros y unas murallas, de las cuales ellos de hecho eran medio prepotentes acerca de ellas. Como pues aquí nadie entra, somos impenetrables, estos muros son absolutamente impenetrables. Pero pasó que nunca le hacían mantenimiento. Y no se dieron cuenta que empezaron a salir ciertas grietas, porque no estaban alertas. Absolutamente eran impenetrables. O sea, los Sardis era conocido por esto, por sus muros, por sus murallas, impenetrables para los enemigos. Pero no les prestaron atención. Y cuando Dios le dice en Apocalipsis 3, 1, 4, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sardis le había pasado esto con sus murallas. Ya habían empezado a tener grietas. Ya los enemigos sabían que tenían grietas. Entonces, aun cuando ellos se mofaban mucho de que eran impenetrables, cuando Dios les dice, tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. O sea, no sabes que ya tiene el enemigo por dónde entrar. Y lo que pasó en Sardis fue que hubo una mañana, el enemigo se entró mientras ellos estaban durmiendo. Y cuando despertaron al otro día, estaban invadidos por sus enemigos. ¿Por dónde entraron? Por las impenetrables murallas que ellos no quisieron cuidar. Y esto es lo que Dios les dice, ustedes tienen fama de que viven, pero están muertos. Ahí entra el enemigo. Dice, sé vigilante, estar pendiente y afirma las otras cosas que están por morir. Porque no he hallado tus obras perfectas. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Cada palabra que escuchamos, cada palabra que recibimos es vida para nosotros. Es una manera de nosotros buscar cómo alinear nuestras emociones, hábitos, pensamientos a lo que Dios ha establecido. Pero no es solamente acerca de escuchar. Venir acá, ahí ganamos puntos, súper bien, estamos juntos en armonía porque es una de las formas en que fortalecemos nuestras murallas, compartiendo con otros que también nos pueden fortalecer y fortaleciendo la vida de otras personas. Pero la pregunta es, lo que he oído y lo que he recibido, ¿lo estoy guardando? Estoy guardando yo cada una de esas palabras. En otra versión dice, las cosas contigo no van tan bien. Te has debilitado y necesitas fortalecer las cosas que quedan. Necesitas ocuparte de tus asuntos, de los lugares descuidados. La Nueva Traducción Viviente dice, despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. La manera en que nosotros cerramos esas brechas es el arrepentimiento. Así es como cerramos esas brechas que quizás hemos abierto. Dice la palabra arrepentirse, un cambio de mentalidad que resulta en un cambio completo, radical, total de comportamiento, una decisión de dar un giro completo en la forma en que uno está pensando, creyendo o viviendo. Miremos que va desde el punto de lo que estamos pensando, de lo que creemos y en la forma en que actuamos. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, que a usted le dicen el nombre Dios, ¿qué se le viene a la cabeza con la palabra Dios? Poder, autoridad, mi papá, el que me cubre, el que me protege, ¿o qué se me viene la palabra Dios? Cuando decimos vamos a orar, en su alma ¿usted qué siente? Ay, otra vez. O sí, claro, voy a invitar el cielo a la tierra para que intervenga. Cuando decimos vamos a adorar a Dios, ¿usted qué dice? Ay, otra vez van a repetir la misma canción. O gracias Señor porque tengo la oportunidad de adorarte.
Miren que el arrepentimiento no es solamente acerca, porque a veces cuando nosotros somos parte de una comunidad, podemos volvernos como Sardis. Como no, todo estoy bien, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo oro, yo canto. Pero en realidad, ¿cómo lo estoy haciendo y desde qué posición en mi corazón y cuándo lo estoy haciendo? Ah, no, sí, yo oro los domingos cuando dirigen la oración ahí antes de empezarle la celebración que ora alguien ahí, es cuando yo oro. Cantar, adorar, claro, yo canto todo el día, pero adoro a Dios. Una cosa es simplemente cantar por cantar, o tatarear la canción. Otra cosa es, estoy yo metida en esa adoración realmente. Cuando miramos en esta palabra dice, cambiar el pensamiento, las creencias o las acciones de uno. Una transformación total que afecta a cada parte de la vida de una persona, tanto dentro como afuera, resultando en un cambio de comportamiento. Cuando miramos parafraseado lo que Dios le dice, lo que Jesús le dice a Sardis, dice, amigos míos, tenéis problemas por causa de la negligencia. Tenéis que solucionar las grietas de vuestros cimientos porque el diablo ha estado penetrando en vuestras filas. Ahora es el momento que reconozcáis lo que debe cambiar y hagáis algo al respecto. Cada uno de nosotros hoy estamos en esa posición. Si tenemos nuestros muros edificados, démosle gracias a Dios por eso. Si quizás hoy hallamos que hay quizás grietas o brechas, la manera en que nosotros, una cosa es construir el muro, que yo me lo imagino como que Dios a cada uno cuando llegamos al reino nos entrega como ya Él nos rodea. Pero nosotros fortalecemos esa muralla a través de ese tiempo personal con Dios, de la oración, de la adoración, de adorar en el Espíritu, de hablar en lenguas, de orar en todo momento, de dar gracias, de rodearnos y estar con otras personas que nos fortalecen y que nosotros también podamos fortalecer la vida de otros. De esa manera construimos ese muro de defensa, rodeándonos de personas que también van a fortalecer nuestras vidas con la palabra que Dios nos ha entregado, a través de esto los domingos, a través de una casa de adoración, que cuando salimos a tomar algo con alguien, no falta la palabra de vida que salga de mi boca y no que las palabras de esa persona como que me cojan a mí. Jeremías dice, que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Que después de pronto de ese cafecito que nos tomamos con esa persona, nosotros podamos haber sido quienes lo fortalecieron a ellos. Que nuestras palabras sean vida para ellos, pero no que sus mentiras o sus cosas o su engaño venga y coja nuestras vidas. Porque ahí es donde cada uno de nosotros necesitamos tomar elección. Señor, Dios no nos prohíbe en la Biblia a nosotros relacionarnos con aquellos que no son sus hijos. De hecho, nos llama a que les llevemos la salvación. Jesús fue llamado amigo de pecadores, pero era porque iba allá a la fiesta de acá, a la iglesia de acá. ¿Pero qué hacía? Ser el mensaje, ser la salvación, ser el milagro. Que tu luz alumbre. ¿Y dónde alumbra? En la oscuridad. Pero que tu luz alumbre. Hay personas que a veces me dicen, no, Kelly, yo no fui el domingo porque estaba salvando a otros, y yo el domingo es para venir a la iglesia. Y vaya y lo salva por la tarde o el otro día. Porque la palabra dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque aquí nos fortalecemos uno a otro, oramos en acuerdo, adoramos a Dios juntos, y eso de juntos tiene un poder muy especial. Créame que lo tiene. Pero lo primero que le digo le voy a decir es domingo, o sea, mira la hora que es, ¿a qué hora? No. Ay, descansa, acuérdese que hay que descansar, eso es parte de construir el muro. Oiga, es de verdad que a uno le corresponde traer discernimiento porque la misma palabra la va a utilizar. Con Jesús utilizó los salmos, solo que le falta un pedacito. Y a la palabra de Dios ni le quitamos ni le ponemos. El mensaje de hoy fue absolutamente basado en versículos. Es porque quiero mostrarles algo. La palabra de Dios por sí misma tiene un mensaje para cada uno de nosotros. A nosotros nos corresponde estudiarla, amarla. Yo decir, Señor, o sea, para mí fue que se me convirtió como en una cosa, necesito entender qué significa resistir al diablo, porque es que quiero que huya. No quiero tener que salir detrás de él, quiero que huya. Y que huya despavorido. Y que huya como que, uy, chamble, aquí no fue. Y cuando leí ese versículo de que Jesús dice, pero él no tiene nada en mí,
No hay nada en mi vida que le pertenezca a Él. No hay nada en mi vida que se parezca a Él. Y si hoy tu vida no tiene muro, vamos a edificarlo. Y si hoy tu vida tiene brechas, nos vamos a arrepentir. ¿Qué es lo que Dios fue lo que le dijo a Sardis en ese último versículo? Amigos míos, tienen problemas a causa de su negligencia. Se durmieron en laureles, pensaron que la oración de su esposo o de su esposa era suficiente, pensaron que con solo llamar a la pastora y decirle, pastora, ore por mí, era suficiente. Que tiene poder absolutamente. Que esas oraciones evitan que a uno le pase más de lo que a uno le ha pasado, absolutamente. Pero cuando yo lo hago, créame algo, yo por mucho tiempo, cuando yo desde los 6 años mis papás conocieron el evangelio y tuvieron esa relación con Dios y entraron al reino, cuando uno crece, a uno muchas cosas se le vuelven paisaje, si uno no entiende el poder de cada una de ellas. Yo le doy gracias a Dios por las oraciones de mis papás, porque sé que en tiempos donde yo no fui la que me paré a oponerme, esas oraciones me sostuvieron y me mantuvieron. Pero sé también que hay cosas que en mi vida hoy quizás yo pude haber logrado si yo también me hubiera parado de la misma forma. Pero gracias doy a Dios por lo que Él dice, Él restaura todo eso que quizás nosotros no hemos logrado. Porque el plan de Dios no se quita y no se cambia, Él sigue con ese plan para nuestras vidas. Pero el punto es, dice, tenéis que solucionar las grietas de vuestros cimientos porque el diablo ha estado penetrando en vuestras filas. A veces puede ser mi falta de conocimiento, para otros puede ser que lo que conozcan no lo creemos, para otros puede ser que no nos paramos firmes y permanecemos en eso hasta que lo veamos, para otros quizás puede ser que son somnolientos, como sí, lo que vaya pasando, yo voy fluyendo con lo que vaya llegando, yo co-creo con Dios a través de Jesús y por el Espíritu Santo. No con otros espíritus, no con el universo, no con la fuente, no, con Dios, a través de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, porque es la única entrada legal establecida por Dios al mundo espiritual. Cualquier otra es ilegal y va a entrar a tu vida a robar, a matar y a destruir si tú le das acceso a tu vida y si lo permites en tu vida. Pero Dios quiere que hoy, dice, ahora es el momento de que reconozcáis lo que debéis cambiar y hagáis algo al respecto. Para mí, el versículo que leíamos antes, Luis te va a volver, ¿cómo está? 1 Pedro 5:9, opónganse decididamente contra él y resistan cada uno de sus ataques con una fe fuerte y vigorosa. Ahí es donde está nuestra victoria, con una fe fuerte y vigorosa. ¿Y cómo tengo esa fe? A través del oír la palabra de Dios, de que cada palabra que escucho, que recibo, primero la tengo que escuchar. Me corresponde recibirla y retenerla, guardarla, protegerla como lo más preciado. Cada uno de nosotros estamos llamados a una vida de victoria porque Jesús ya lo logró por nosotros. Eso es como entrar a un ring de boxeo para pelear contra alguien bien famoso. Yo no me sé los nombres de los boxeadores, solamente me sé el de Mike Tyson, no me sé nadie más. En su tiempo cuando peleara, como si uno fuera a pelear en contra de él, pero él ya estuviera llevado. Y que le dicen a uno, quiere pelear el round número 12, después de que él dijo ya no puedo más, sí, hágale, yo entro en el 12. Ya está noqueado. Ya solamente o empujar. Pero uno a veces con el enemigo ya noqueado, y uno no, yo no, que entre el pastor, que entre la pastora, que entre mi esposa o mi esposo, pero yo no, ya está noqueado. Entonces hoy le damos gracias al Señor por su palabra y verdad los invito que la vida de cada uno de nosotros, como ese título al principio, sea una vida sin puntos de acceso para el enemigo. Oramos hasta ahora y le damos gracias a Dios. Yo sé que muchas veces lo que hace que nuestras vidas como Sardis, el orgullo, el pensar que ya lo hicimos todo, el pensar que ya lo estamos haciendo todo y que no necesito algo más. Pero si miramos, es ese orgullo el que nos lleva muchas veces a perdernos el jardín, que fue lo que pasó con Adán y Eva, cuando cuestionaron lo que Dios les dijo, cuando cuestionaron quiénes eran ellos ya en Dios, cuando permitieron entrar ese pensamiento de
o sea que Dios nos está quitando cosas, no nos está entregando todo. Cuando dudamos de su bondad, de su amor, ahí es donde llega ese orgullo y decimos, yo puedo hacerlo mejor. Y créame algo, antes de la caída viene el orgullo. Y hoy, Padre Celestial, yo oro por la vida de cada persona en este lugar, cada persona, Señor, conectada en línea. Padre, gracias, Señor, por la luz de tu palabra, alumbrando nuestro entendimiento. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino, Señor. Padre, yo oro que la palabra sembrada, Señor, caiga en buena tierra, Padre Celestial. Hoy oro, Padre misericordioso, que cada uno de nosotros, Señor, al tú examinar nuestras vidas, Padre, que tu Santo Espíritu sea convenciéndonos hasta ahora, Señor, de qué áreas en nuestras vidas quizás han sido brechas para que el enemigo, Señor, entre a acusarnos y a destruir. Padre, gracias porque peleamos hoy la buena batalla de la fe y que así como Jesús, el enemigo puede venir tantas veces como quiera, puede rodearnos buscando la manera de entrar, no tendrá ningún efecto porque no tiene punto de entrada en nuestras vidas, Señor. Padre, gracias, Señor. Padre, gracias porque a ti pertenecemos, Señor. Y te doy gracias también, Señor, porque sabemos que cuando venimos a ti, Señor, y nos enfocamos en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, Señor, cuando miramos a Jesús, el autor y consumador de la fe, Señor, nuestra fe se renueva, Padre. Yo oro, Señor, por un refresco en la vida de cada uno, Señor. Que aquellas puertas, Padre Celestial, aquellas brechas, aquellas ventanas que hemos dejado abiertas en nuestro muro de protección, Señor, hoy sean cerradas, Señor, y que cada uno hoy decidamos arrepentirnos, Señor, para que conozcamos realmente al Dios verdadero. Porque sabemos, Padre, que una de las maneras en que construimos ese muro y lo mantenemos sellado es conociéndote a ti, conociendo a nuestro Rey, conociendo el reino, Señor, conociendo la posición a la que tú nos has puesto, creyéndolo, recibiéndolo y guardándolo, Padre. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, ora a Dios, habla con Él. Si hay algo que en tu mente es claro que requieres arrepentirte, díselo al Señor hasta ahora. Y busca arrepentirte, transformar tu pensamiento a lo que Dios ve en tu vida. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre.